la santificación es el proceso, ¿no? Estamos en el proceso. Todavía no somos un producto terminado. Estamos en esa hora del día a día. Estamos en el ya y en el todavía no. Pastor, Muy bien, ¿alguien más? pastor, pero ahí entonces sería que, pues, lo que usted decía ayer, ya estamos en el reino, ¿cierto? Claro que sí. Ya estamos. Estamos en el reino, pero todavía no. Ajá, pero estamos en el proceso. Estamos en el reino, pero todavía no. Sí, Sí, está eso es bien. importante. Es importante entenderlo. Estamos en el Ah, reino porque ya nacimos de nuevo, ujú. sí, pero Una, todavía necesitamos la experiencia, ¿no? Para poder entrar en el reino. Hace un tiempo atrás, yo les presentaba una diapositiva, permítanme a ver si la tengo por allí, a ver, en medio de todo esto, a ver, yo creo que por aquí la voy a tener. Permítame, yo la busco aquí en el escritorio. Eh, a ver, se llama posición, sí, posición. Ok, creo que es esta la presentación, para explicarlo mejor aquí. Yo lo explicaba de la siguiente manera, ¿no? Este es con el, an- con el presidente saliente. Hablando de de la posición y la experiencia en el ya y el todavía no. La posición es el derecho legal, es el derecho legal que tenemos en Cristo para sentarnos en el trono. Y decíamos, o tomamos la analogía del presidente de nuestro país. Para que él se siente en en la silla presidencial, necesita sacar la mayoría de votos por vía democrática. Y cuando saca la mayoría de votos, es decir, cuando el pueblo lo elige, entonces el presidente tiene el derecho de sentarse. Creo que se posesionan los 7 de agosto, si la memoria no me falla. ¿Estamos? Sí, el 7. sí. Sí, ¿Cierto? Entonces digamos que el presidente, aquí no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo, simplemente es una imagen vieja que tenía allí, porque aquí no se trata, por si alguien no, que izquierda o derecha, no, no estamos hablando de política, estamos hablando de una ilustración, y la ilustración es la siguiente: para que un presidente de nuestro país se pueda sentar en la silla presidencial, necesita sacar la mayoría de votos por vía democrática, y eso le da el derecho legal de sentarse en la silla presidencial, el derecho legal. Entonces, el 7 de agosto el presidente se sienta en la silla presidencial. Ya tiene la posición de presidente, el derecho legal a sentarse en la silla presidencial. Pero supongamos que terminando la ceremonia de posesión, sale y tiene un accidente. Ese mismo día, el presidente sufre un accidente automovilístico y termina ese mismo día en una sala de cuidados intensivos. En ese momento, pues, el que está vivo, pero está delicado. Yo le pregunto, ¿él sigue siendo presidente o ya no es presidente? Sí. Sí, sí, tiene la posición de presidente, tiene el derecho legal de ser presidente, pero yo le pregunto, ¿tiene la experiencia de presidente? No. No, no, porque apenas se sentó, no ha empezado a hacer el ejercicio de su labor. Pero ¿qué es primero, la experiencia o la posición? La posición. Claro, posesión. la posición le da el derecho legal para luego tener la experiencia. Si no tiene el derecho legal, no puede tener experiencia. Entonces, algo similar hace Dios con nosotros. Dios primero nos pone en la posición, y ese es el derecho legal que tenemos en Cristo, la posición. Y en ese ya estamos hablando de la posición, de la posición. Y esto es muy recurrente en la Biblia. Miren la posición. Vamos a leer algunos textos y vamos a encontrar allí la posición.
pero miren que no tenemos la experiencia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, inmediatamente Dios nos pone en la posición. Y lo primero donde nos pone es que nos pone en la cruz. Porque ¿qué es el bautismo? Cuando usted es bautizado, ¿qué está? ¿Qué? Vamos a Romanos capítulo 6 y usted va a notar la posición. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer en Romanos capítulo 6, ya le digo los versículos. Versículos número 3 y número 5. 3 al 5, 3, 4 y 5 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si Ok, fuimos, siga, siga. porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok. Sabiendo, Fuimos plantados, ¿cierto? Fuimos plantados. plantados, Entonces sabiendo, usted note, sí, pastor. note el versículo 3. No, hasta ahí. Note el versículo 3. Note el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, lo primero que nos pone en la posición de la muerte de Cristo. O sea, ¿y qué muerte sufrió él? ¿Muerte de qué? De cruz. De cruz. O sea que en la posición que nos pone es en la posición de la cruz. Ahí nos pone en la cruz. Cuando somos bautizados. Entonces, claro, usted no estuvo allí, yo tampoco estuve allí, pero Cristo estuvo allí. Y si usted está en Cristo, aquí tengo aquí, ¿recuerdan esa experiencia de la caja? Y aquí usted qué ve aquí Pastor, no ha cambiado. No se ve. y no se ve. Vamos a ver qué pasó allí. Ah, porque es que cambié, ya sé qué está pasando. Mil perdones. Ay, No se veía la ay, ay, imagen. ay. ¿Cómo Esa así que no? Permítame aquí, a ver. esa era la presentación Claro, de porque es que ayer. pasé de una presentación a otra. Y cuando paso de una presentación a otra, claro, ahora sí. Ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Claro, esto es posición. El presidente, ¿cierto? Ha sido por voto democrático, fue elegido y entonces le ponen la banda presidencial el 7 de agosto. 7 de agosto. Tiene la posición, sí, pero ese mismo día sufre el accidente y termina en una sala de cuidados intensivos. Así que tiene la posición, pero no tiene la experiencia. ¿Por qué? Porque pues, está en una sala de cuidados intensivos. Entonces, de manera similar, Dios nos pone en Cristo y en Cristo tenemos la posición, el derecho legal. Ahora tenemos que empezar a desarrollar la experiencia. Cuando Él se recupere del accidente que tuvo, ¿cierto? Puede pasar un mes, 2 meses y se recupera. Entonces, cuando sale del hospital y está en plenitud de condiciones, ahora tiene la experiencia, empieza a desarrollar su ejercicio presidencial con su gabinete de ministros, etcétera. Entonces, lo que le permite a el presidente ejercer su labor presidencial es el derecho legal que obtuvo a través del voto democrático. De la misma manera, Dios nos pone en Cristo y en Cristo tenemos la posición, o sea, ese es el ya.
pero no tenemos la experiencia, o sea, todavía no. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Sí, pastor. En Cristo ya estamos en la posición, pero todavía no tenemos la experiencia. Entonces la experiencia se va desarrollando en el día a día, que es lo que conocemos como la santificación. Y la santificación es la formación de Cristo en nosotros. En la posición, nosotros quedamos simbólicamente en cinta de una nueva vida. Ustedes recuerdan a María Virgen, Lucas 1:35. Vamos a Lucas 1:35, por favor. Sí. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, con mayúscula los dos, santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ok, el santo ser que nacerá. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar de allí hasta que naciera? 9 meses. 9 meses. O sea que cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, Jesús estaba allí, ¿cierto? En forma de huevo o cigoto que llaman, ¿no? Había concebido, quedó en embarazo de un nuevo ser. Era nuevo porque ese ser nunca había existido. Y estoy hablando de Jesús como hombre, ¿no? Porque pues él ha existido desde la eternidad como Dios, siempre ha existido desde el siglo y hasta el siglo, sin principio ni final. Pero es un nuevo ser, es un nuevo hombre porque no existía ese hombre no existía. O sea, no existía alguien que fuera hijo de Dios y que fuera hijo del hombre al mismo tiempo. No existía hijo de Dios y hijo del hombre. No existía ese ser. Pero llega ahí en forma, digamos, de semilla, el vientre en forma de semilla. Estoy utilizando una comparación. Pero tenían que pasar 9 meses para que se viera el fruto de su vientre se viera. Bendito el fruto de tu vientre. Cuando ella dio a luz, después de 9 meses, entonces se ve el fruto del vientre. Y lo vio Simeón y lo vio Ana y lo vieron los reyes de Oriente. Lo vieron, lo vieron. Los pastores de Belén lo vieron. Y hago allí un paréntesis. Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo fuerte. ¿Sabe que el oficio de pastor era tan devaluado y de tan poca estima que en las exclusiones en cuanto a los testigos, ustedes saben que la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra, pero ese testigo no puede ser pastor, porque el testimonio del pastor no era válido. Y Dios escoge como testigo del nacimiento de su hijo en este mundo a unos pastores. O sea, Dios es maravilloso. Cierro el paréntesis. Entonces ellos vieron el fruto. Ana, Simeón, los reyes de Oriente, los pastores vieron el fruto, pero tuvo que pasar un proceso de formación, de semilla a fruto. Pasaron 9 meses. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Evangelio, que es Cristo, llega a nosotros en forma de semilla. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Sí. Pastor, sí. Ok, viene en forma de semilla y ese es el ya. Ya tenemos la semilla, ya está dentro de nosotros, ya está dentro de nosotros.
Cristo morando en nosotros, ya está, pero aún no se ha formado. ¿Van conmigo? Aún no se ha Pastor. formado. Tiene que venir un proceso, eso se llama la experiencia, que es el todavía no, pero es una experiencia. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Lo está formando, lo está formando. Ahora, no son 9 meses, ¿no? Es el tiempo que cada uno, pues, en su relación con Dios, se tarde, ¿no? Se tarde, ¿ya? Eso es lo que dice Gálatas 4:19. Estamos en ese proceso. El Espíritu Santo lo está formando dentro de nosotros. Pero ya está allí, ya está dentro. 4:19 Gálatas. Eh, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Ese ya es el fruto, es el carácter. Y ese carácter ya tiene que ver en la experiencia. Es una experiencia. El carácter tiene que ver con la experiencia, ¿o no? De una vida transformada por el poder del Espíritu, donde se refleja la vida de Cristo en nosotros. Es la misma vida de Cristo. Entonces, Dios nos pone en la posición y luego viene la experiencia. Esa posición es lo que Pablo llama en Cristo, en Cristo, esa expresión en Cristo. Dice, si alguna está dentro de, en Cristo, nueva criatura es. Y es lo que dice Romanos 8, 8:1. Léalo allí, Romanos 8:1. Esa expresión en Cristo, en Cristo. Ahora pues, Romanos 8. Sí, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ok. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, o sea, dentro de Él. La expresión en significa dentro de. Entonces, yo les hacía la ilustración de la caja. Aquí, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven aquí? Una caja de cartón. Una caja, ¿cierto? Pero resulta que dentro de la caja hay otra cantidad de cajas. Hay muchas cajas dentro de esta caja, solo que ustedes solamente ven la caja más grande. Y para donde nosotros movamos esta caja grande, implícitamente también van a ir ¿quiénes? Las cajitas que están dentro. Claro, las cajas que están dentro. Si usted lleva, digamos, usted tiene esta caja en la sala de su casa y lleva esta caja en el cuarto de su caja, de su casa, pues implícitamente van a ir también las cajas que están dentro. Entonces, esa expresión en Cristo significa que si Cristo fue a la cruz, si Cristo fue a la cruz, nosotros también ¿qué? Iremos a la cruz. Vamos a ser Fuimos a crucificados. la cruz, Vamos a la fuimos a la cruz. cruz. Claro que fuimos a la cruz. Y si Cristo resucitó, nosotros también ¿qué? A resucitar. Resucitamos. Resucitamos. Y si Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, ¿qué pasa con nosotros? También vamos a hacerlo. Vamos También, a hacerlo. también, también, bien estamos allá. Entonces noten, Gálatas 2:20, ese es el ya, ese es el ya. Gálatas 2:20. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Vea, ya fui a la cruz, estoy crucificado, ya. Entonces después de la cruz tiene que venir la resurrección. Ese es el ya. Ya morí, porque estoy incluido en Cristo. ¿Quién muere? El viejo hombre, ya murió. ¿Quién resucita? El nuevo, ya resucitó el nuevo. Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya resucitamos. Con Cristo, ya resucitamos. Y ahora seguimos el camino hacia el cielo, porque Cristo cuando resucitó no se quedó en esta tierra, sino que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces continuamos el camino. Ya fui crucificado, ya resucité, ahora me siento a la diestra de Dios. Eso es posición, eso es posición. Efesios 2, versículos 5 y 6. Seis, Repito, Efesios 2, versículos 5 y versículo 6. 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, ¿dónde nos hizo sentar? En los lugares celestiales. Lugares Ya celestiales. estoy sentado, ya estoy sentado, eso se llama posición, porque estoy en Cristo. Si Cristo fue a la cruz, usted fue a la cruz también. Si Cristo resucitó, usted ya resucitó también. Si Cristo se sentó a la diestra de Dios, usted ya está sentado a la diestra de Dios. Ese es el ya, pero todavía no. Ahora tiene que venir la experiencia. Y esa experiencia es Cristo en mí. La posición es yo en Cristo y la experiencia es Cristo en mí. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo decir yo estoy en Cristo que decir Cristo está en mí. No son lo mismo, no son lo mismo. Y usted va a encontrar esos dos términos en varias partes de la Biblia, pero hay un texto, por ejemplo, que es muy claro, y es San Juan capítulo 15. Leamos los versículos 4 y 5. Usted va a encontrar allí esa conjugación de yo en Cristo y Cristo en mí. Y no es lo mismo. San Juan Yo en 15. Cristo que Cristo en mí. San Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Notan la expresión? ¿Notan la expresión? El que permanece en mí y yo en él. ¿Notan? ¿Notan? Cristo en mí y yo en Cristo. Llevamos mucho fruto. Ya, y ahora viene el fruto. Ahora viene el fruto. Ahí Juan está explicando cómo es que se da fruto. El fruto empieza con yo en Cristo y luego Cristo en mí. Entonces, yo en Cristo, usted en Cristo, es la posición. Entonces, ese es el ya. Pero Cristo en mí es el todavía no. Y ese todavía no es la experiencia, la experiencia. Ahora usted va a experimentar en la vida diaria la muerte de cruz. Ahora usted va a experimentar en la vida diaria la resurrección de Cristo en usted.
y ahora usted va a experimentar en la vida diaria lo que es estar sentado a la diestra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Amén. pastor. Ahora, claro, o sea, cuando usted, Dios lo pone en esa posición, ahora usted va a experimentar lo que es la muerte de cruz, es la muerte del yo en la vida diaria, en la vida diaria lo va a experimentar, la muerte del yo. ¿Y sabe cómo mata Dios el yo? A través del quebrantamiento. Mateo 21 versículo 43 y 44. Mateo 21 43 y 44. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y seré dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ok. ¿Cómo es que se dan los frutos del reino? Pues usted lee el versículo 43, está hablando del fruto del reino. Y el versículo 44 explica cómo se manifiesta el fruto del reino. Y está hablando de los fariseos y los judíos que no dieron fruto. ¿Ustedes recuerdan la higuera estéril? La higuera estéril, ¿la recuerdan? La parábola o la historia de la higuera estéril. Sí, sí, pastor. Cuando Jesús va a buscar fruto, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? Hojas, puras hojas. Puras hojas, no había fruto. Entonces, esa higuera representaba al pueblo de Israel, a los judíos, la cabeza de los fariseos y los líderes religiosos. Pues como ellos no dieron fruto, entonces Dios levanta ahora a la iglesia cristiana, empezando con los discípulos, los apóstoles, y bueno, el evangelio fue siendo predicado. Pero entonces, el fruto que Dios no halló en los judíos, la cabeza de los fariseos, lo va a hallar en la iglesia cristiana. Pero para que dé fruto, primero tiene que haber un quebrantamiento. Note el versículo 43 y 44, note la conexión entre el fruto y el quebrantamiento. Léalo nuevamente, mi hermana, por favor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ok. Y también pues, nosotros hablamos hace unos días que una cosa es el quebrantado y otra cosa es el desmenuzado, porque la misma ilustración lo dice. Uno cae sobre la roca y el que cae sobre la roca, ¿qué pasa con el que cae sobre la roca? Es que Será Así quebrantado, quebrantado. Pero si la roca le cae encima, ¿qué es. pasa? desmenuzado, total. Ah, será. Y no es lo mismo, no es lo mismo ser quebrantado que ser desmenuzado. Entonces, para que el fruto se manifieste en ese proceso de gestación, en ese periodo llamado santificación, en esa experiencia, tiene que haber quebrantamiento, quebrantamiento. Entonces Dios es sabio para que se manifieste el fruto de obediencia, porque ¿qué es lo que busca Dios en nosotros? Pues la obediencia de Cristo en nosotros, la obediencia de Cristo en nosotros, no la obediencia suya, sino la de Cristo, porque es que son las obras de Cristo, pero ahora actuando dentro de nosotros. ¿Usted lo quiere ver? Creo que el texto es Filipenses 2:13, creo que es. Miren allí, por favor. Creo que Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que produce? El querer como el hacer El hacer. ¿Y qué es el hacer? ¿No las obras? las obras. O sea ¿qué obra está buscando Dios?
no las suyas. las del Espíritu. Ah, ese es el fruto que Dios está buscando, porque es el fruto de quién? Del Espíritu Santo, pastor. Ah, el fruto del Espíritu. Si es el fruto, si es el fruto del Espíritu, no es el fruto de sus obras, es las obras del hacer. O sea, las obras que Dios está buscando en nosotros son las obras de Cristo, en nosotros, en nosotros. Y sobre eso hay mucha, miren, hermanos, nosotros necesitamos dedicarle tiempo a esto, en oración y en meditación. Yo le doy gracias a Dios porque la hermana Nancy es muy acuiciosa en grabar los temas, pero sáquele tiempo. No se quede solo con esta clase. Yo le doy gracias a Dios porque el pastor Harold Hurtado está haciendo un trabajo de poder grabar todos estos temas, de tal manera que los hermanos y gente también que no sea de la iglesia tenga acceso de por vida a este material. Pero es importante, hermanos, es importante, porque nosotros vivimos en la práctica como si la salvación dependiera de nuestras obras. Y esa es la base de la religión pagana. Toda religión pagana basa su salvación en las obras del hombre, pero la religión cristiana basa su salvación en las obras de Cristo. O sea que en la salvación sí hay obras, pero no son las suyas ni las mías, son las obras de Cristo, porque Cristo es el que obra. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Él lo produce. Y ese es el fruto que Dios está buscando en nosotros, el fruto de la obra de Él. Y le voy a dar dos textos que indican que las obras son de Él y no suyas ni mías. Obviamente nosotros tenemos que cooperar con la voluntad, con la disposición y con mantener esa relación con Dios, porque separados de Él es imposible. Ezequiel 36, el versículo 27. Ezequiel 36, 27, note que las obras son de Él. Mi pastor, si uno quiere profundizar ese tema, perdón un paréntesis, que yo lo estoy estudiando ahorita, el libro Fe y Obras de la hermana Elena G. de White lo habla a profundidad, grandísimo, cuando usted dice que hay que profundizar. Fe y Obras, se lo recomiendo, es muy, Perfecto, muy, muy bueno. tremendo libro. Y si usted quiere, váyase el camino a Cristo. Si usted quiere saber de Cristología, porque estamos hablando de Cristología, léase El deseo de todas las gentes, El camino a Cristo. Y bueno, Fe y Obra es una compilación, ¿no? No digo que no sea bueno, no, no, es bueno, solo que como es compilación, es lo que es una compilación, ¿no? Que toma un poquito de un libro, toma otro de otro, y otro de otro, y sacan, ¿cierto?, el libro. Pero si usted quiere leer, digamos, el concepto y las ideas de manera secuencial y progresiva, el camino a Cristo y el deseo a toda la gente. Eso es cristología pura, pura. Avanzamos entonces. Gracias, hermano Fabián. 36-27 de 30. Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿Quién está haciendo la obra? el espíritu, mi espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Siga. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo va a hacer? El espíritu. Lo ¿Quién hace está Dios hablando en allí? nosotros. Lo hace Dios en nosotros, el Señor Jesucristo en Sí, nosotros. sí. Dios en nosotros. Note que no es usted el que lo está haciendo. Obviamente hay que consentir con la voluntad, la disposición, la decisión, el libre albedrío, claro que sí, pero la obra no es suya, no es mía, es la obra de Él porque Él es el que dice que lo va a hacer. Léase nuevamente el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula espíritu,
y haré que ¿Mm? andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él es el que lo va a hacer, Él es el que va a hacer que andemos en sus estatutos, Él es el que va a hacer que guardemos sus preceptos y Él es el que va a hacer que los pongamos por obra. Él lo va a hacer. O sea que la obra es de Él. O sea que cuando nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios, está manifestándose la obra de Él en nosotros. O sea, Él hace posible por su poder que nosotros podamos obedecer su ley. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, porque Él es el que lo hace. Entonces el fruto que Dios está buscando en nosotros es el fruto de Él, el fruto de sus obras, de sus obras. Efesios 2 versículo 10. Efesios, Efesios 2:10. Número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales que Dios qué Preparó de antemano. preparó. Ah, De antemano, hemos sido creados para buenas qué, obras. para buenas obras. ¿Y quién preparó esas buenas obras? Cristo Jesús, porque somos hechura suya. Ah, las cuales Dios preparó. O sea que ya están hechas. Ahora tienen que manifestarse en nosotros porque ya están hechas, porque Dios preparó esas buenas obras y las preparó de antemano, o sea, ya están hechas, para que anduviésemos en ellas. Ese andar es la experiencia. Andar en la Biblia significa experiencia, para que andemos en esas buenas obras, pero son las obras de Él, no son las obras de nosotros. Cuando usted, escúcheme bien esto, cuando usted perdona de corazón, lo que se está manifestando es la obra de Él, no la suya, porque es un fruto del Espíritu. Cuando usted ama a su enemigo, no al amigo, no al amigo, porque hay algo que la carne puede hacer, la carne puede amar al amigo, la carne puede amar al amigo y la carne también puede amar en la carne a la esposa o al esposo. Eso lo puede hacer la carne y la carne también puede amar a los hijos y también puede amar al amigo, pero es el amor en la carne. Y la carne los va a amar hasta el día en que se la cometan, ¿no? O hasta el día que tenga que escoger entre su propia vida y la vida de su hijo, de su esposa. Pregúntele a esa mujer allá del segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. ¿Recuerdan cuando esa mujer se come al hijo? ¿Lo recuerdan o no? Sí, Cuando vino la gran tribulación, que estaban la gran sitiados por tribulación, los asirios. sí, claro, esa es la gran tribulación. Cuando vino la gran tribulación, es un tipo de la gran tribulación que no tenía nada que comer, ahí ya no hubo amor hacia los hijos, ahí se comió a su hijo, porque esa es la carne, ¿no? Esa mujer, si no hubiese habido esa escena, esa mujer hubiese muerto engañada creyendo que amaba a su hijo. No yo amo a mi hijo, claro, porque no estuvo sitiada, porque no estuvo rodeada por ejército y porque tenía que comer, pero cuando no tuvo que comer, se comió al hijo. Entonces, cuando venga la gran tribulación, todo eso sale a flote. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando venga la gran tribulación, todo eso va a salir a flote. ¿Qué amor era que había en el corazón? ¿Están conmigo? Sí, pastor. Sí. Sí, pastor. Entonces, 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 las obras nuestras son capaces de amar a la esposa, al esposo, a los hijos y a los amigos, mientras se porten bien, ¿no? Mientras se porten bien. Pero si no se portan bien, entonces ya eso va a cambiar. Eso va a cambiar, ¿ya?
Y entonces ya se va a manifestar la hostilidad, se va a manifestar el maltrato, se va a manifestar los malos comentarios, se va a manifestar la contienda, el pleito. Y entonces Dios en su sabiduría dice, a mi reino no van a entrar con ese amor de la carne, porque ese amor de la carne no es amor verdadero. Yo no quiero que ustedes se amen con ese amor. Eso tiene que ser crucificado, tiene que morir también. Esos afectos con los cuales ustedes estaban acostumbrados a amarse, pero finalmente ese amor se les transformaba en rencor. ¿No han notado gente que dice que se ama hoy y luego se odian? ¿Lo han notado o no lo han notado? Claro que sí. ¿Sí o no? ¿Cierto? Hoy usted los ve amándose y publicando fotos, ¿cierto? En Facebook y todo eso, y al otro día, literalmente Eso el se otro ve a día diario, están, pastor. están A bajando diario la se ve. foto, ¿cierto? Y están recortando, y tenían fotos físicas, están recortando las fotos, la foto donde está con la otra persona, y entonces Dios dice, yo no quiero que ustedes se amen con ese amor, no quiero. Lucas 6:32. Lucas 6:32. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿A quién le está hablando Jesús allí? Está hablando a nosotros, está hablando ¿Cierto? ¿Cierto? Y dice, si ustedes aman, si ustedes, mis discípulos, mis hijos, aman a los que los aman, ustedes no están haciendo nada extraordinario, No hay virtud. porque también ¿quiénes? Los pecadores aman. ¿Quiénes? ¿A quiénes aman los pecadores? que los aman. A los que los aman, a los que los aman. Pastor, Pero los pecadores, los que no han sido transformados, no pueden amar a su enemigo, no pueden amar a su enemigo. Entonces, en la vida práctica, en este todavía no, y en esa experiencia yo tengo que revisarme cómo están mis relaciones interpersonales. Cuando alguien me ofende, ¿cómo reacciono? Entonces, ¿me concilio, me reconcilio con él o qué hago, no? ¿Lo demando? Sí, yo necesito saber, porque esto no es de palabras, esto no es de palabras, esto es de experiencia. Recuerdan que es posición y experiencia, ¿yo? Experiencia, la experiencia. Cuando alguien dice algo en contra mía, me ofendo y salgo a pelear, ¿cierto? De una vez, con el costal de piedras y el machete en la mano, y a defender mi buen nombre, ¿cierto? Es que yo soy el pastor Leonardo y entonces conmigo nadie se mete. Esa es mi reacción, porque es que en la vida diaria y en la experiencia diaria se manifiesta el viejo hombre o el nuevo hombre. Y cuando se manifiesta el nuevo hombre, en medio quebrantamiento, del quebrantamiento, se manifiesta el nuevo hombre, se manifiesta Cristo. Y Cristo es inofendible. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Inofendible. Inofendible. Ustedes cuando ven a Jesús ofendido con alguien, defendiéndose, argumentando, peleando y criticando, y ya es que hablo fue de mí. ¿Qué pasó cuando a Cristo lo ofendieron? Entró en depresión. Si hubo alguien que fue ofendido, miren, con esto cierro, con esto cierro. Hace unos días iba en el carro con mi hijo mayor, ¿no?
Entonces mi hijo mayor me estaba contando una situación que le pasó, donde lo trataron mal, fue maltratado, fue maltratado. Y yo fui, digamos, testigo de ese maltrato. Entonces él venía hablando con amargura, ¿no? Con amargura por la situación, ¿no? Y entonces yo le dije, yo no estoy de acuerdo contigo. Entonces, él pensó que yo me estaba refiriendo a que no tenía la razón, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pastor. Sí, sí, pastor. Él pensó que yo le estaba diciendo, usted no tiene razón. No, es que yo no estoy hablando de que no tiene razón, porque él tenía razón. O sea, es que yo fui testigo de que fue maltratado. O sea, que sí tenía razón. O sea, que no era un invento de él ni producto de su imaginación, era un hecho real. Pero cuando yo le digo, usted no tiene razón, no me refiero a los hechos, sino a la actitud que él tenía. Era esa amargura. Yo le dije, todo lo que tú dices es cierto, pero tú no tienes razón para estar así, con ese espíritu de amargura. No tienes razón. Entonces le dije, mira, te invito en este momento a que mires la cruz. Mires la cruz. Y si después de mirar la cruz te quedan ganas de seguirte quejando, ¿de seguirte qué? Quejando. Quejando, quejando. Quejando, quejando. Hay cristianos quejumbrosos, criticones. Y es que me maltrataron, hablaron mal de mí. Y es que yo no lo permito, yo no lo tolero. Y se quejan. Es que me maltrataron. Si después de mirar la cruz te quedan ganas de seguirte quejando, entonces vuelve a mirar la cruz. Vuelve a mirar la cruz. Porque si alguien fue maltratado, si alguien fue herido, si alguien fue calumniado, si alguien fue vituperado, si alguien fue maltratado, fue Jesucristo, pero menospreció el oprobio, se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías 53, pastor. No abrió su boca, no abrió su boca. Entonces nosotros, en la experiencia del quebrantamiento, Dios permite que haya gente que hable mal de nosotros. Dios lo permite para ver si vamos a obedecer o no, para ver si vamos a obedecer o no. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros cuando la gente habla mal de nosotros? A ver si es que vamos a estar argumentando y llamando y haciendo aquí y allá, moviendo fichas aquí y allá. Entonces Dios está mirando a ver qué fruto hay allí, qué se está manifestando. Y Dios permite el quebrantamiento para ver si hay obediencia o no, para ver si está la obra de Cristo en nosotros o no. Cierro con un texto bíblico y oramos. Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3. Deuteronomio 8 2 y 3. Cerramos con ese texto. 8, Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió Ay, 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 y, ay, ay. y ¿Te te acordarás de qué? ¿De qué te acordarás? de todo lo que viviste, de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Te ha traído quién? Jehová, tu Dios. Dios nos trajo. Dios lo llevó. Ah, ¿quién lo llevó entonces al frente del Mar Rojo? ¿Quién lo llevó allí? Jehová. Jehová Dios, Dios. ¿Para qué? ¿Para que mueran ahogados?
No, para afligirnos, para probarlos, para- para Dice probarlos, prueba, ah, para afligir, para pruebas, afligirte y probarlos. probarte. Ah, bueno, probarte, a ver si había de qué. de que estábamos hechos y también para mostrarnos su poder, ¿no? Porque Él Ah, siempre bueno, Dios nos bueno. muestra el poder. Entonces se llama quebrantamiento. ¿Sí? Dios nos guía por momentos difíciles, pero no para que nos quejemos, Para sino para Dios saber si vamos a obedecer o no. Note el versículo 3. ¿Para qué? ¿Para qué es ese asunto? y, Versículo 3. y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no ¿Te conocía. hizo tener qué? ¿Te hizo tener qué? Hambre, Hambre. 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 Te hizo tener hambre. Para matarte de hambre. No, ahí está No, ¿Para darte para qué? hacer Para milagros en darte, nuestra vida. para darte el maná. el Pero poder. cuando la persona está pasando por hambre, no entiende que es para darle maná y no que, y ¿por qué a mí? ¿Y hasta cuándo? Y aquí estoy sin trabajo y no tengo plata y la queja, como Israel, la multitud mixta no mantenía quejándose, no mantenían quejándose en el desierto. Y así la historia se sigue repitiendo. Hay cristianos quejumbrosos, quisquillosos, quisquillosos, mm, que usted no lo puede voltear ni a mirar. Hermano, Dios nos ayude porque esto es un asunto serio. No estamos jugando a ser cristianos. No estamos jugando a ser cristianos. O lo somos o no lo somos, hermanos. O lo somos o no lo somos. Y cada acto diario refleja quién se está formando dentro de mí. Cada acto diario está manifestando quién se está formando dentro de mí. Si el Amén. viejo hombre o el nuevo. Si el viejo o el nuevo. Dios le bendiga, familia. Amén. Gracias, Ah, pastor. amén, amén. Muchas Amén. gracias. La oración final. Amén. Y al principio hay unas peticiones. Un momentico lo leo, pastor. Un momento. Em, bueno, Adriana Cabal pide oración por una cirugía que le van a hacer a su hija ahora en la mañana. Que Dios guíe a los médicos y que todo salga bien. Su hija. Adriana, entonces. Y también voy aquí por la salud de nuestra hermana Yasmín Rincón. Sí, pero aquí también hay otra, pastor. Aquí hay otra. Bueno, la hija de Adriana se llama Luisa. Luisa. Y, Ok. Yolandita, bueno, ella da gracias porque la hija salió bien de su cirugía de los ojitos. Da gracias por las oraciones, por la oración intercesora. Alba Lucía pide oración por su hija Daniela, para que Dios prospere su viaje y por la vida espiritual de su núcleo familiar.